Un viejo mecánico retirado me comentó una vez algo que me dejó helado. Me dijo lo siguiente: imagina evitar reparaciones de cientos de euros, eliminar ruidos molestos, disolver óxido, proteger piezas del agua y hasta hacer que la pintura brille más, todo con un bote que cuesta menos que una hamburguesa. Parece imposible, pero no lo es. Los mecánicos lo saben. Y por eso muchos no te lo dicen. Porque si supieras usar el WD-40 de verdad, visitarías el taller solo para saludar. Hoy te voy a revelar 15 trucos que transforman este humilde aerosol en una herramienta milagrosa. No necesitas experiencia ni herramientas sofisticadas. Solo curiosidad y un poco de tiempo. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir puede ahorrarte miles y sobre todo alargar la vida de tu coche, como ningún otro producto. Número 15. El WD-40 Seomo restaurador de plásticos envejecidos. Hay un detalle que envejece visualmente cualquier coche, sin importar que el motor funcione perfecto. Los plásticos exteriores descoloridos, esos parachoques grises, molduras opacas o rejillas blanquecinas que hacen que incluso un vehículo bien cuidado parezca viejo. Lo curioso es que no hace falta gastar en productos especializados. El WD-40P WID devolverles la vida en cuestión de minutos. El secreto está en aplicarlo con moderación. Primero, limpia bien la superficie con un paño húmedo para eliminar polvo y grasa. Luego, rocía un poco de WD-40 un trapo de microfibra, y frótalo suavemente sobre los plásticos. Notarás cómo el color original reaparece casi al instante, recuperando el brillo y la textura perdidos. Este truco no solo mejora la apariencia, también protege. El WD-40 forma una capa que repele el agua, el polvo y la radiación solar, retardando el proceso de envejecimiento del plástico. Por eso, muchos lo usan antes del verano o después de lavar el coche como un sellador de emergencia. Número 14. Proteger las conexiones de batería contra la corrosión. El tercer truco es uno de los más útiles y, paradójicamente, uno de los menos conocidos. Si alguna vez has abierto el capó y visto esa capa blanca o verdosa en los bornes de la batería, sabes de qué hablo. Esa corrosión es el resultado de una reacción entre el ácido de la batería y el aire. Y aunque parezca algo superficial, puede causar graves problemas eléctricos. Con el tiempo, esa capa impide que la corriente circule correctamente, lo que puede provocar desde arranques lentos hasta fallas en el sistema eléctrico o en la computadora del coche. Algunos talleres te venden costosos protectores de terminales, pero el WD-40P puede hacer el mismo trabajo por una fracción del precio. Después de limpiar la batería, si hay mucha corrosión, puedes usar una mezcla de bicarbonato y agua. Seca bien las conexiones y aplica una fina capa de WD-40. Sobre los bornes y los cables. El aerosol formará una película invisible que repele la humedad y el ácido, evitando que la oxidación vuelva a aparecer. Este pequeño paso puede duplicar la vida útil de tu batería y asegurar que el arranque sea siempre rápido, incluso en días fríos. Además, al mantener la conexión limpia, ayudas a que el alternador trabaje menos y prolongas su vida útil también. Número 13. Al lubricar las bisagras de puertas y eliminar chirridos. Nada envejece más a un coche que el sonido de una puerta chirriante. Ese ñec que suena cada vez que la abres y que hace pensar a todos que tu auto lleva décadas sin mantenimiento. Pero más allá del sonido molesto, ese chirrido es una señal clara. Las bisagras están secas, sin lubricación, y comienzan a desgastarse. Muchos cometen el error de aplicar grasa común o aceite de cocina, pensando que así resolverán el problema. Pero eso solo acumula polvo y mugre, empeorando el daño con el tiempo. El WD-40, en cambio, tiene la proporción perfecta entre lubricante y solvente. Cuando lo aplicas en las bisagras, penetra hasta los ejes internos, limpia la suciedad acumulada y deja una película protectora que elimina la fricción por completo. Solo basta con rociar una pequeña cantidad
en cada articulación de la puerta. Abrir y cerrar varias veces, y el chirrido desaparecerá como por arte de magia. El efecto dura semanas en incluso meses, y además evita que la humedad cause óxido. Puedes usar el mismo truco en el portón trasero, en el capó, o incluso en las bisagras del maletero. Cualquier parte que haga ruido al moverse se beneficia del WD-40. Lo más sorprendente es que también mejora la sensación de suavidad al abrir las puertas, algo que incluso los coches nuevos pierden con el tiempo. Y sí, hay un detalle que pocos saben. Una bisagra bien lubricada no solo suena mejor, sino que también alarga la vida del marco de la puerta, porque evita el esfuerzo extra que se genera cada vez que fuerzas un metal seco. Son esas pequeñas cosas las que marcan la diferencia entre un coche que envejece rápido y uno que se mantiene sólido y firme con los años. Número 12. El truco anticorrosión para los bajos del coche. Pocos conductores lo saben, pero la verdadera batalla contra el óxido no ocurre en la carrocería, sino debajo del coche. Es allí donde la humedad, la sal y el barro se acumulan silenciosamente, devorando el metal centímetro a centímetro. El WD-40P, WID, ser tu mejor defensa, si lo aplicas estratégicamente. Y el secreto está en usarlo como si fuera un escudo invisible, después de un lavado profundo, o mejor aún justo, antes de que empiece la temporada de lluvias o nieve. Rocía una capa ligera de WD-40 los bajos del coche, las bisagras del escape, los pernos del tren delantero y los brazos de suspensión. Este producto no solo repele agua, también bloquea el oxígeno, que es el ingrediente clave del proceso de oxidación. El resultado es increíble. La humedad no penetra, la sal no se adhiere, y las piezas metálicas se mantienen limpias por mucho más tiempo. Muchos mecánicos aplican este truco antes del invierno, especialmente en regiones donde las carreteras se cubren con sal, que es la principal causa de corrosión prematura. Algunos incluso lo usan en los tornillos y puntos de montaje antes de realizar reparaciones, porque el WD-40 evita que se agarroten con el paso del tiempo, es decir, te prepara para futuros mantenimientos más fáciles y rápidos. Lo mejor de todo es que, a diferencia de los selladores profesionales anticorrosión, no necesitas un taller ni herramienta, solo un poco de paciencia y un bote de WD-40. En menos de 20 minutos, puedes proteger una de las zonas más olvidadas del coche y a la vez ahorrar años de vida útil en el chasis. Si tu coche ya muestra pequeños signos de óxido, no todo está perdido. Limpia la zona, seca bien y aplica una capa generosa. El WD-40 ayuda a frenar la corrosión existente y a sellar la superficie, impidiendo que siga avanzando. Número 11. Eliminar chicles o adhesivos pegados en tapicería y alfombrillas. Este es uno de esos trucos que parecen imposibles hasta que lo pruebas. Pocas cosas son más frustrantes que descubrir un chicle aplastado en la alfombra del coche o un adhesivo derretido sobre el tablero. La mayoría de la gente intenta arrancarlo con una espátula o un cuchillo, lo que solo logra arruinar el material o dejar una mancha grasienta. Pero el WD-40 tiene una propiedad mágica. Su fórmula penetra en las moléculas del adhesivo, debilitando su agarre sin dañar la superficie. Solo tienes que rociar un poco sobre el chicle o el pegamento, dejar actuar un par de minutos y pasar un trapo o una espátula plástica. El residuo saldrá con una facilidad que parece un truco de magia. Funciona igual con etiquetas, restos de cinta adhesiva y hasta con manchas viejas de goma de mascar endurecida por el calor. En tapicerías de tela o cuero, lo ideal es usarlo con moderación. Aplicar en un paño, no directamente sobre la superficie. Así evitas dejar brillos o residuos. Y lo mejor, mientras limpia, el WD-40 de ella, una fina capa protectora que evita que el material se agriete o reseque con el tiempo. En un solo paso,
eliminas la suciedad y restauras la superficie. Los mecánicos y limpiadores profesionales lo usan todo el tiempo, pero pocos lo admiten, porque si los clientes supieran que un simple aerosol hace el mismo trabajo que un kit de limpieza de $100, nadie volvería a pagar por ese servicio. Número 10. Limpiar las llantas de aleación y dejarlas con brillo de exhibición. Las llantas son la carta de presentación de cualquier coche. Puedes tener la pintura impecable, pero si las llantas están cubiertas de polvo de freno o grasa, todo el vehículo parece descuidado. El problema es que muchos productos para limpiar llantas son tan agresivos que terminan dañando el acabado o incluso el metal. Aquí el WD-40 brilla literalmente como una alternativa segura y eficaz. Su fórmula disuelve la grasa, el barro seco y el polvo metálico del sistema de frenos, sin atacar el aluminio ni los recubrimientos. Solo necesitas rociar una capa uniforme, dejar que actúe unos minutos y limpiar con un paño de microfibra o un cepillo suave. El resultado es un brillo satinado, sin residuos ni sensación grasosa. Además, deja una película repelente al agua y al polvo, lo que hace que las llantas se mantengan limpias durante más tiempo. Un truco adicional que muchos detalladores profesionales usan: aplicar una pequeña cantidad de WD-40 en los guardafangos y en el interior de las llantas antes de un viaje largo. Así la suciedad se adhiere menos y la limpieza posterior es casi instantánea. Este simple paso no solo mejora la estética del coche, sino que también ayuda a evitar la corrosión en zonas metálicas expuestas. En vehículos que circulan por zonas costeras o con nieve, este hábito puede literalmente salvar tus llantas del óxido prematuro. Número 9. El truco del parabrisas invisible. Efecto Range Chill. Este es uno de esos trucos que una vez que lo pruebas, no puedes dejar de usar. El WD-40P WID transformar tu parabrisas en una superficie antiluvia que repele el agua como si fuera magia. No se trata solo de estética o de ver mejor. Este truco mejora tu visibilidad en carretera, reduce el uso de limpiaparabrisas y aumenta tu seguridad al conducir bajo tormentas. Para lograr el efecto, lava y seca bien el parabrisas y luego aplica una capa muy fina de WD-40C o en un paño de microfibra. Haz movimientos circulares sin dejar exceso de producto. En pocos segundos notarás que el vidrio queda con una textura suave, casi satinada. Esa fina película crea un efecto hidrofóbico. Cuando las gotas de lluvia caen, no se adhieren, sino que resbalan hacia los lados del cristal, incluso a baja velocidad. El resultado es impresionante. En lugar de que el agua se acumule en tu campo visual, el parabrisas se limpia solo. Y no solo funciona con lluvia, también evita que la humedad de la madrugada deje empañadas las ventanas o el parabrisas. Algunos conductores lo aplican también en los espejos retrovisores y en los faros, donde la lluvia y el polvo reducen mucho la visibilidad nocturna. Es especialmente útil para quienes conducen en autopistas o zonas lluviosas, donde el tráfico levanta agua y suciedad constantemente. Otra ventaja poco conocida es que el WD-40 también repele insectos y polvo, lo que hace que los limpiaparabrisas duren más tiempo. Solo debes repetir la aplicación cada 2 o 3 semanas, dependiendo del clima. El efecto Range Child no solo se siente profesional, sino que convierte un producto común en una herramienta de seguridad avanzada. Es de esos trucos que sorprenden a todos los que lo ven funcionar por primera vez. Si alguno de estos trucos ya te sorprendió, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene a continuación puede literalmente salvarte cientos de euros en mantenimiento. Número 8. Lubricar los pestillos del capó para evitar atascos y oxidación. A casi nadie se le ocurre lubricar el pestillo del capó, y sin embargo,
es una de las piezas más propensas a oxidarse. Con el tiempo, la humedad, el polvo y la grasa vieja se acumulan en el mecanismo, provocando que se endurezca o se quede atascado. Lo malo es que ese problema no se nota hasta que necesitas abrir el capó y no puedes. Muchos talleres cobran por ajustar el sistema de apertura o incluso recomiendan cambiar el cable del pestillo cuando el problema es tan simple como falta de lubricación. Un poco de WD-40P, WID resolverlo al instante. Solo se necesita aplicar en el gancho del pestillo, en el seguro secundario y en la bisagra del cable de liberación. El efecto es inmediato. El capó se abre y se cierra suave, sin crujidos ni resistencia. Además, la capa protectora evita que la humedad o el agua de lluvia generen óxido. En coches más antiguos, hacer esto cada meses puede prolongar la vida del mecanismo por años. Y si tu capó tiene una palanca de liberación interior que empieza a ponerse dura o ruidosa, un par de rociadas discretas en la base del cable y en su guía harán que funcione como nuevo. Pequeños mantenimientos como este marcan la diferencia entre un coche cuidado y uno que envejece antes de tiempo. Número 7. Desbloquear y suavizar el mecanismo de las ventanas eléctricas. Pocas cosas son más irritantes que una ventana eléctrica que sube lenta o se detiene a la mitad. A veces pensamos que el motor eléctrico está fallando o que el sistema necesita ser reemplazado, cuando en realidad el problema suele estar en las guías de goma o en el riel metálico por donde se desliza el vidrio. Con el tiempo, el polvo y la grasa seca crean fricción, haciendo que el motor trabaje forzado y eventualmente se queme. En los talleres, cambiar ese motor puede costar más de 200 euros cuando el mantenimiento preventivo cuesta literalmente centavos. El WD-40E es perfecto para restaurar el movimiento fluido. Basta aplicar una fina capa a lo largo de las guías, desde el borde visible del vidrio hacia abajo, y dejar que se deslice con el movimiento natural del cristal. No hay que abusar del producto, solo una cantidad ligera para que penetre y lubrique el caucho. En minutos notarás cómo la ventana sube y baja sin esfuerzo, como si el sistema fuera nuevo. Además, el WD-40 ayuda a hidratar las gomas, evitando que se resequen, agrieten o se despeguen del marco. Es un truco especialmente útil en zonas calurosas o costeras, donde el sol y la sal aceleran el envejecimiento del material. Y si alguna ventana se queda totalmente trabada, aplicar el producto en los rieles, esperar unos minutos y volver a intentar. Suele liberar el sistema sin necesidad de desmontar nada. Este es uno de esos secretos que los talleres aplican tras bambalinas antes de decirte que tuvieron que cambiar piezas. Número 6. Recuperar la flexibilidad de las escobillas limpiaparabrisas. La mayoría de los conductores cambia las escobillas de limpiaparabrisas en cuanto comienzan a dejar marcas o chirridos. Y aunque es cierto que tienen una vida útil limitada, muchas veces no están rotas, solo están resecas. El caucho pierde flexibilidad por el sol, el frío y la suciedad acumulada, y eso provoca que ya no se adhiera bien al cristal. En lugar de gastar dinero en reemplazos cada pocos meses, puedes rejuvenecerlas con WD-40. El truco es sencillo. Limpia primero el borde de goma con un trapo húmedo para retirar la suciedad. Luego, aplica un poco de W40 un paño, y pásalo suavemente por toda la longitud de la escobilla. No hace falta empapar, solo humedecer la superficie. En cuestión de segundos, el caucho recupera su elasticidad y el color negro original. Además, el WD-40 forma una capa protectora que repele el agua y retrasa el envejecimiento del material. En la mayoría de los casos, las escobillas volverán a limpiar el cristal con suavidad y sin ruido, como si fueran nuevas. Muchos talleres no mencionan este truco porque las escobillas son uno de los recambios más vendidos. Pero si aplicas este método 1 o 2 veces al año, tus limpiaparabrisas podrían durar el doble o el triple
de tiempo. Y lo más importante, no dejarás de ver bien cuando más lo necesites. Número 5. Eliminar marcas de crayón o rotulador del interior del coche. Si tienes niños, probablemente tu coche ya ha sido víctima de su creatividad. Dibujos en las puertas, trazos en los asientos o líneas en el tablero son parte de la experiencia familiar, pero también un dolor de cabeza. Muchos creen que limpiar esas manchas es imposible sin dañar el material y acuden a productos caros o incluso a tapizados nuevos. Pero hay una solución sorprendentemente fácil y barata. El WD-40P WID eliminar esas marcas, sin esfuerzo y sin afectar el acabado. La clave está en aplicarlo directamente sobre la mancha. Solo una ligera pulverización. Dejar actuar unos segundos y luego frotar con un paño de microfibra o una esponja suave. Verás cómo la tinta o el crayón se disuelven rápidamente. Esto funciona en plásticos, vinilos y hasta en cuero sintético. Aunque en este último caso, conviene hacer una pequeña prueba previa en una zona poco visible. El WD-40 actúa como un disolvente controlado. Rompe las moléculas del pigmento sin atacar el material base. Además, deja una capa de brillo satinado que da la sensación de limpieza profesional. Algunos detalladores incluso lo usan como toque final en restauraciones interiores porque rejuvenece las superficies y les devuelve ese aspecto de coche nuevo. Si la mancha es muy antigua, puedes repetir el proceso o ayudarte con un cepillo de cerdas suaves. En cuestión de minutos, el interior quedará impecable y nadie sabrá que alguna vez fue el lienzo de un pequeño artista. Número 4. Evitar el hielo y la humedad en las cerraduras durante el invierno. El invierno puede ser un enemigo silencioso para tu coche. Una simple mañana de heladas puede dejarte atrapado fuera del vehículo, con la cerradura completamente congelada y sin forma de entrar. Muchos intentan forzar la llave o usar agua caliente, lo que solo empeora las cosas. El agua se vuelve a congelar minutos después y el metal sufre. Aquí es donde el WD-40 muestra su verdadera magia. Si lo aplicas en las cerraduras antes de la llegada del frío, crea una película protectora que repele la humedad y evita que el agua se acumule en el interior del mecanismo. Esa capa actúa como un escudo invisible, impidiendo que el hielo se forme en primer lugar. No solo sirve para las cerraduras de las puertas, también para el maletero, el tapón de combustible e incluso las bisagras que tienden a endurecerse por el clima. Basta una ligera rociada en cada punto crítico a principios del invierno y tu coche te lo agradecerá. Algunos conductores más experimentados lo aplican también en las gomas de las puertas, ya que el WD-40 evita que se peguen o se rompan cuando las temperaturas bajan demasiado. El resultado es simple. Entras a tu coche sin dramas, sin golpes, sin llaves rotas y sin tener que llamar a un cerrajero. En climas húmedos o con nieve constante, este pequeño hábito puede ser la diferencia entre un día tranquilo y una reparación costosa del sistema de cierre. Lo mejor es que una sola aplicación suele durar semanas enteras, así que no tendrás que preocuparte cada vez que el termómetro baje de 0. Número 3. Eliminar crujidos del interior con WD-40 Hay un tipo de problema que no rompe tu coche, pero que puede destruir tu paciencia. Los crujidos dentro del habitáculo. Paneles que vibran, asientos que rechinan, cinturones que hacen ruidos o molduras que suenan con cada bache. Son fallos pequeños que el taller cobrará como ruidos indeterminados y que sin embargo puedes eliminar tú mismo en minutos. El WD-40P WID. Ser un remedio instantáneo para esos sonidos molestos, siempre que lo uses con precisión. Rocía una pequeña cantidad en un trapo o hisopo y aplícalo en los puntos de contacto entre plásticos, metal o caucho, donde se origina el ruido. En cuestión de segundos, el sonido desaparece porque el producto actúa como lubricante y barrera entre la superficie. Funciona especialmente bien en los rieles de los asientos, los seguros de las puertas, los cinturones de seguridad y los soportes del maletero.
En lugar de usar grasa o silicona que suelen manchar, el WD-40 deja una película seca que no atrae polvo ni suciedad. Un truco adicional es aplicarlo en la junta del pedal, del freno o del embrague, donde el metal roza con el pivote. El cambio es inmediato, el pedal se siente más suave y el molesto clic desaparece. Algunos mecánicos incluso lo utilizan en los cinturones de seguridad cuando se retraen lentamente, ya que el WD-40 devuelve la suavidad al mecanismo interno sin afectar la tela. Este truco puede transformar por completo la sensación de manejo. Pasas de un coche que suena viejo y maltratado a uno que se siente sólido y silencioso, como si saliera de fábrica. Y lo mejor, no necesitas desmontar nada, solo escuchar, ubicar el ruido y aplicar el toque justo, un pequeño spray que literalmente puede devolverle el silencio a tu coche. Número 2. Limpiar manchas de grasa y aceite del motor y carrocería. El WD-40 también puede ser tu mejor aliado para mantener limpio el corazón del coche, el motor. Muchos conductores evitan tocar esa zona por miedo a dañarla, pero con el método correcto, puedes mantenerla impecable sin riesgo alguno. Cuando el aceite, la grasa o el polvo se acumulan en la superficie del motor, no solo afectan su apariencia, también contribuyen a que el calor no se disipe correctamente, haciendo que el motor trabaje a temperaturas más altas, y eso a la larga reduce su vida útil. Aplicar WD-40 en las zonas más sucias ayuda a disolver la grasa sin necesidad de usar productos agresivos. Rocía ligeramente sobre las partes metálicas y deja actuar unos minutos. Luego pasa un trapo o una brocha para retirar los residuos. Si es necesario, repite la operación. El resultado es sorprendente. El motor recupera su brillo metálico y la suciedad acumulada desaparece como por arte de magia. Muchos profesionales del detallado automotriz lo utilizan como paso final en el compartimento del motor, justo antes de entregar un vehículo. Le da ese acabado de recién salido del concesionario que enamora a cualquier cliente. Solo recuerda aplicarlo con el motor frío y evitar pulverizar directamente sobre correas o componentes de goma, ya que podrían perder su elasticidad con el tiempo. Hecho correctamente, este truco no solo mejora el aspecto visual del coche, sino que también previene la corrosión y facilita futuras limpiezas. Número 1. Aplicarlo como protector general después del lavado. La capa invisible que salva tu coche. Este es, sin duda, el mejor truco de todos. El más poderoso, el más completo y, curiosamente, el más desconocido. Aplicar WD-40 como protector general después de lavar tu coche puede extender su vida útil, mejorar su aspecto y protegerlo de casi todo lo que lo envejece: agua, polvo, sal y sol. Después de lavar y secar el coche, solo necesitas rociar una capa muy ligera sobre las superficies metálicas y los plásticos exteriores, y luego pasar un paño de microfibra para esparcirlo de manera uniforme. No solo deja un brillo sutil y profesional, sino que crea una película repelente al agua y al polvo que puede durar semanas. Esa película evita que el barro se adhiera, que la sal del invierno corroa los bajos y que los insectos o el alquitrán se peguen a la pintura. En zonas de costa, también actúa como barrera contra la humedad salina, que es una de las principales causas del óxido en los chasis y tornillería, pero eso no es todo. Aplicar WD-40 después del lavado también ayuda a proteger las molduras, los plásticos negros y los detalles cromados, manteniéndolos con un brillo uniforme. Incluso las llantas se benefician. Quedan más fáciles de limpiar y menos propensas a acumular polvo de frenos. Es el toque final que diferencia un coche limpio de un coche realmente bien mantenido. Un consejo extra: si aplicas una capa ligera en las gomas de las puertas y en los faros,
Evitarás resequedad y microgrietas. En otras palabras, el WD-40N no solo limpia, sino que conserva, embellece y protege. Este es el truco que muchos profesionales del detallado no mencionan, porque es demasiado barato para compartirlo. Y sin embargo, quienes lo conocen logran mantener coches impecables durante años, como si el tiempo simplemente no pasara por ellos. Ahora ya sabes por qué el WD-40N o es solo un lubricante. Es el mejor seguro de mantenimiento que puedes tener en tu garaje. Suscríbete, deja tu like y comenta cuál de estos trucos vas a probar primero. Quizás ese bote azul que tenías olvidado te acabe salvando miles de euros.